Vamos a estar hablando sobre el burnout, síntomas, de dónde surge, desde cuándo surge, etcétera. Vamos entonces a tener la siguiente dinámica. Les tengo preparada una presentación, la voy a hacer de corrido y al final dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Repito, mi nombre es Sofía Cabrales. Actualmente soy gerente de Recursos Humanos y Operaciones en CNI Consultores. De profesión soy psicóloga, licenciada en psicología, y tengo por ahí varios diplomados o estudios de diferentes cosas en temas sobre todo de capital humano, que es lo que nos va a estar sumando en este tema en específico. Bueno, quiero empezar por definirles, denme un segundo. Listo, tuve unos problemas técnicos, pero ya está. Lo que es el estrés laboral, porque suele confundirse mucho en los términos. Ahorita les voy a leer estrés laboral y luego vamos a ir diferenciando qué es exclusivamente estrés laboral y qué es burnout. El estrés laboral, como dice esta lámina, es un término que se refiere a respuestas físicas y comportamiento frente a presiones relacionadas con temas del trabajo y permanecen activas por periodos cortos de tiempo. Gracias. Y bueno, el burnout ocurre cuando las condiciones tensionantes dentro del trabajo se prolongan durante el tiempo y estas no son atendidas, porque igual pues se pueden presentar y es, pues ya lo vemos como algo normal incluso, que sí se presenten condiciones que nos generan estrés, pero el burnout se va a dar cuando no lo atendemos y se prolonga durante un tiempo determinado. Y bueno, existen 6 momentos claves en este como avance del término del burnout, ¿no? El primer momento es en 1969, en la cual se presenta una revista que tenía el nombre de Crimen y Delincuencia. Era un artículo en donde designan el término burnout por primera vez a un tipo de estrés que consumía la energía de los profesionistas del trabajo. Si ustedes han escuchado el término ya en otra ocasión, o igual si no lo han escuchado, inicialmente se hablaba que las personas que podían tener este síndrome eran exclusivamente personas en el sector salud y después dijeron también personas que se dedican al tema de la educación. Ahorita vamos a ir avanzando y vamos viendo cómo actualmente se puede presentar en cualquier ámbito profesional y es más específico de ciertas posiciones de responsabilidad hacia arriba. El segundo momento es en 1974, en donde se publica el artículo El personal con burnout y describe síntomas ya motivacionales y también físicos. El tercer momento es en 1976, en donde la psicóloga social Cristina Maslach postuló que el desgaste profesional traspasa al individuo y se produce específicamente por el entorno laboral. Pasando así al cuarto momento, que aparece el libro Burnout, Etapas de la Desilusión,
de los profesionales de ayuda. O sea, si se fijan hasta ahí, en el cuarto momento, 1980, seguían enfocándose a que era específico de aquellos profesionales que se dedicaban a la ayuda, médicos, enfermeras, docentes, maestros. En el quinto momento, igual Cristina, pero ya se suma Susan Jackson. Ellas dos proponen la medición del burnout a través de un inventario que incluía 22 aseveraciones. Si lo ponemos al contexto actual, la norma 035 en el cuestionario trata de hacer algo similar a esta medición, en donde ponen aseveraciones y el colaborador responde siempre, casi nunca, frecuentemente, ¿no? Y es lo que nos da la tabulación y podemos así medir si el colaborador tiene o no tiene el síndrome de burnout. Y en el sexto momento se define al burnout como un síndrome vinculado con el compromiso laboral. Es decir, este síndrome es exclusivo de un tema profesional, una persona que está inmersa en una empresa, ¿no? Es exclusivo de un contexto profesional, a diferencia del estrés. El estrés lo podemos presentar en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, en diferentes circunstancias. Como definición, hay muchísimas definiciones que se han dado a lo largo del tiempo. En lo personal, yo empato más con esta, que es la que les puse, que se define en 1998 y se considera este síndrome como un persistente estado negativo de la mente que es relacionado con el trabajo y que ocurre con individuos normales, ¿no? Porque también muchas veces decimos, es que la persona no es resiliente, es que la persona no tiene estas características. Por supuesto que influye la personalidad, pero recordemos que los colaboradores y nosotros y los jefes que tengamos hacia arriba o hacia los pares, todos somos personas, todos somos diferentes y todos vamos a reaccionar de una manera diferente. Dentro de las características particulares del síndrome está el agotamiento, desconsuelo, un sentido de competencia reducido, baja motivación y desarrollo de actitudes que son disfuncionales dentro del contexto laboral. Y entre todas estas diferentes definiciones que existen, hay 4 coincidencias entre todas las personas que definen el síndrome. La primera es que se produce en el medio laboral. La segunda, que está asociado a la calidad de las interacciones que dentro de este medio laboral se generan. La tercera, tiene relación con un desgaste profesional. Y la cuarta, los profesionales más afectados son los que laboran en áreas de salud y educación. En estos 4 coinciden todos los autores. El burnout, entonces, es un efecto a largo plazo o lo que se podría llamar como un estrés crónico. Se da en trabajos de contacto personal agudo, en donde el apoyo profesional se vuelve imprescindible. ¿Es exclusivo de las áreas de salud o de las áreas educacionales? No. Tenemos muchas áreas en los trabajos generales en donde los colaboradores tienen contacto 100% con el cliente, ¿no? Y reciben todas las quejas de ese cliente. Tenemos gente de soporte también en donde recae, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una empresa de manufactura, de alta ingeniería, las personas de sistemas están cargadas de temas que pueden fallar dentro de la producción, incluso con el personal administrativo, a lo mejor con máquinas. Entonces, todo eso se vuelve muy pesado el estar atendiendo siempre o muchas quejas de manera constante. Y no tiene nada más que ver con quejas. Ahorita más adelante vamos a ver qué otros factores van sumando a ese estrés crónico para que se pueda presentar este síndrome. El burnout genera agotamiento emocional, falta de energía, distanciamiento, sentimiento de incompetencia,
deterioro de la propia valía, actitudes de rechazo hacia el trabajo, perdón. El colaborador puede realmente llegar a aborrecer todo lo que tenga que ver con su trabajo, independientemente que ya llegue como de una manera directa. Es como que ya todo me molesta, ya no quiero escuchar nada, o incluso llega una persona de otra área y es como representa la empresa, inmediatamente la pueden llegar a rechazar también. Y se acompaña de síntomas psicológicos como irritabilidad constante, ansiedad, tristeza y baja autoestima. Y aquí pongo algunas diferencias entre depresión y burnout, porque también puede llegar a confundirse. En la depresión es constante y es alimentada por situaciones, pueden ser laborales, pero también se acompaña de extralaborales. El burnout no, el burnout tarda más tiempo en gestarse, es reversible en sus primeras etapas y es exclusivo de situaciones laborales. La depresión es un fenómeno clínico caracterizado por la culpa y el remordimiento, y por su lado el burnout pues lleva a las personas a detestar a la organización y aquello que le representa, lo que les comentaba en la diapositiva anterior. La depresión tiene causas más amplias e incluso más complejas, y el burnout proviene específicamente de desajustes laborales. Obviamente una persona que presenta el síndrome de burnout sí va a tener acciones y comportamientos fuera del trabajo, porque no es que, pues yo tengo estrés y ansiedad de lunes a sábado de 9 a 3, que es mi horario, ¿no? Obviamente hay una implicación hacia afuera. Y bueno, la insatisfacción laboral por su parte, estas son como las dos características principales que tiene. Es consecuencia de fenómenos periódicos en lugar de trabajo y se da por expectativas no cumplidas, ¿no? A mí la empresa me prometió esto, mi jefe me dijo esto, yo esperaba que porque tengo X número de años en la organización o por el buen resultado que he dado en mis últimos 6 meses, que si se abría una posición me la iban a ofrecer a mí y no me la ofrecieron. Esas son expectativas no cumplidas y ahí se genera una insatisfacción laboral. ¿Puede llevar la insatisfacción laboral a burnout? Sí, por supuesto, si se prolonga durante un periodo considerable de tiempo y la organización y la persona no hacen nada por dar marcha atrás, ¿no? Aquí pongo algunas causas del burnout y por eso tocaba el tema de la organización y la persona, porque como personas sí tenemos una responsabilidad sobre nuestra salud mental y sobre nuestra vida en general, si es que ya lo detectamos. Aunque sean un síndrome que se da en el trabajo, no necesariamente es 100% responsabilidad de la organización. Y aquí marco con negro el primer punto, que es descenso notable de las condiciones de trabajo. Esa es la primera razón en cuestión laboral relacionada con la empresa que puede iniciar el burnout, pero también tiene que ver con aspectos de personalidad de cada uno de los individuos, como todos los que siguen aquí, todos los que están marcados con azul. Pobre autoeficacia, personas que son dependientes, niveles altos de neuroticismo, baja defensa ante el estrés, o lo que hoy en día mucho lo escuchamos y mucho lo nombramos como resiliencia, excesivo idealismo, mucha autoexigencia por la actividad laboral, alta sensibilidad emocional y una adicción al trabajo. Cualquier persona apasionada por lo que hace corre un alto riesgo de sufrir el síndrome del trabajador quemado o del burnout, especialmente aquellos de alto rendimiento, porque es muy común que como líderes de un equipo detectemos quién es la persona más comprometida, quién es la persona que más le apasiona su trabajo, quién es la persona que incluso más me ayuda a desatorar una serie de situaciones que suelen pasar. Y como líderes también llegamos a equivocarnos y como la persona le vemos tanto compromiso, tanta pasión, tanta responsabilidad,
llegamos a cargarle la mano y lo que hacemos es que convertimos a un excelente colaborador, a un excelente profesionista en una persona con un síndrome de burnout. Entonces, sí tenemos también como líderes una gran responsabilidad en equilibrar las cuestiones de trabajo dentro de nuestros colaboradores. Ahorita vamos a ver, aquí les pongo una pregunta, ¿y cómo lo detecto, no? Hay una pregunta que le pueden hacer de manera directa a los colaboradores. ¿Cuál es la mayor frustración que experimentas en este mismo momento, no? Y dejémoslo abierto, a lo mejor te dice un tema personal, a lo mejor te dice un tema profesional, déjalo así y escucha a la gente, porque los problemas que nos van desgastando son aquellas pequeñas e irritantes experiencias que son cotidianas. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Puede tratarse de una impresora que está averiada y que entonces el empleado tiene que irse mucho más lejos para sacar unas copias que urgen, ¿no? Entonces se tiene que ir matando para sacar las copias porque a lo mejor no le dimos el seguimiento de mandar a arreglarla, porque a lo mejor 3,000 pesos que nos cueste arreglarla nos parece mucho y no es prioridad en estos momentos. Puede ser, hay empresas, muchas empresas que sí pagan el café a sus colaboradores y les pagan muchas cosas que tienen que ver con cuestiones como de tipo cafetería, y hay otras empresas que no. Eso, hasta esos simples, pequeños detalles pueden estar afectando a una persona, algo que realmente como organización no nos va a impactar en nuestros resultados de números o de ingresos o de egresos de la empresa y que sí va a sumar con el colaborador. Por ejemplo, también aquí les pongo el tercer ejemplo, trabajar desde casa y tener que informar cada descanso, perdón, y tuve un error de dedo, cada 5 minutos de lo que haces. Porque hay empresas que dijeron, bueno, sí, trabajen de home office, pero me tienes que avisar hasta cuando sales al baño, porque necesito saber en dónde estás. Y realmente la naturaleza del home office era completamente diferente. Eso, lejos de que el colaborador lo pueda percibir como tengo una buena prestación porque puedo laborar desde mi casa, puede llegar a ser una situación sumamente estresante. O algo que también solemos hacer mucho como líderes y me encuadro, trato de ya no hacerlo porque todo esto pues nos tiene que llevar a un cambio positivo con los colaboradores. Algún mensaje del jefe que te llega, ahí le puse 10 de la noche, tal vez exageré, pero que te puede llegar a deshoras de tu trabajo y que como líderes esperamos una respuesta inmediata, ¿no? Sí hay que organizar el trabajo de tal manera que en la mayor cantidad de las ocasiones el colaborador salga de su centro de trabajo o apague su computadora de que terminó su jornada laboral, aún esté en home office, y nosotros como líderes podamos respetar ese tiempo de la gente. Hay una lista de factores de riesgo que es precisamente pues las aseveraciones que les decía que por ahí se hicieron en el ítem para detectar el síndrome. ¿Qué tanto te identificas con el trabajo? ¿Te falta el equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? ¿Tienes una gran carga de trabajo? ¿Intentas hacer todo para todos o resolver absolutamente todo lo que se presenta en la organización? ¿Sientes que tienes poco o ningún control sobre tu trabajo? ¿Tu trabajo es monótono? Si alguno de ustedes ya ha estado en contacto con el tema de la norma 035, se darán cuenta que en estos simples 5 ejemplos hay 2 que están en la norma 035, que es precisamente lo que trata de hacer. No es más que encontrar un equilibrio entre la vida y el trabajo. Anteriormente se decía, vivo para trabajar. Actualmente es trabajo para vivir. Y en ese trabajo para vivir tenemos que encontrar un gran equilibrio en donde, aunque estemos en el trabajo, no esté completamente lleno de estrés, porque esperamos que los colaboradores lleguen felices y dejen los problemas de su casa afuera, ¿cierto? Eso no va a pasar, somos personas. Y como personas, somos personas que estamos integradas por diferentes situaciones y una pequeña parte de todo lo que nos integra como seres humanos es la cuestión del trabajo. Es una pequeña parte
que es igual de importante que las demás. Una salud emocional, una salud física, una salud financiera, educacional, tiempo con la familia. Son muchos aspectos que nos integran y debemos de encontrar ese equilibrio. Y yo sí creo que como responsables de recursos humanos tenemos que generar también ese equilibrio dentro de la organización en la cual formamos parte. Hay 3 prácticas que son insostenibles en un entorno de trabajo. Una carga de trabajo injustificable, la falta de alineación con los valores de la empresa, porque vemos siempre los valores de la empresa al inicio, ¿no? Súper bonitos, ahí en grande, en letras súper llamativas, pero como cultura organizacional lo llevamos a cabo. Sí empatamos, o sea, como líderes y todos los colaboradores empatan con los valores de la empresa y lo más importante, la empresa comulga sus valores, su filosofía, su misión, sus valores. ¿Sí lo transmitimos de esa manera o lo estamos permeando y cargando de temas de nosotros? ¿O la organización lo pone simplemente pues porque mi planeación estratégica dice que ahí lo tengo que tener y entonces pues ahí lo tengo? ¿No? Hay que cuestionarnos eso. Y la sobrecualificación sistémica de los puestos de trabajo. Un trabajo que sea monótono y que nunca exista un tema, por ejemplo, de meterle otra cosa. El trabajo puede ser siempre igual, pero si yo te comienzo a capacitar para que tengas más conocimiento y lleves de una manera más simplificada o más sencilla tu trabajo, eso ya hace un movimiento y eso hace que se vuelva ya no monótono. Hay un cambio. La persona puede tener, me están capacitando. Entonces sí puedo tener una oportunidad de desarrollo dentro de la organización y eso hace un cambio en el chip de los colaboradores. ¿Cuáles son los síntomas que solemos ver con el síndrome? Un sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia. Y el agotamiento no específicamente tiene que ser físico, puede ser un agotamiento mental. Baja autoestima, un estado permanente de nerviosismo, dificultad de concentración, comportamientos agresivos, dolores de cabeza, insomnio. Y solemos, a veces cuando vemos compañeros molestos dentro del entorno organizacional, decimos, pues que le hicieron en su casa, ¿no? Y muchas veces no tiene que ver con eso. Somos seres integrales y entonces se nos va llenando la bolsita de lo que nos vaya pasando. Si nos pasan cosas buenas, nos llenamos de eso y entonces llegamos súper entusiastas y tenemos mucha motivación interna y queremos hacer y deshacer, que es comúnmente como todo colaborador llega a una organización. Y ustedes fíjense dentro de sus organizaciones, ¿qué está pasando? La gente ingresa motivada y a partir de que ingresó al cierto tiempo va bajando y bajando y bajando y a lo mejor decimos, oye, ¿qué le pasó a fulanito o a fulanita? Que era muy bueno cuando entró y que me proponía y que hacía y deshacía y ya no me propone nada. Ok, ¿qué pasó entonces con la persona? No podemos siempre responsabilizar a la persona ni podemos siempre tampoco responsabilizar a la empresa. Tenemos que hacer una evaluación, acercarnos, simplemente acercarnos y preguntarle, oye, ¿cómo te sientes dentro de la organización? ¿Qué podemos hacer para que te sientas mejor? Incluso si tenemos prestaciones adicionales a las que nos marca la ley, oye, pues yo tengo estas prestaciones, ¿son valiosas para ti? ¿Te suman algo o tú preferirías otra cosa? Y de ahí podemos tener muchísimas ideas que empaten mayormente con la gente. A lo mejor tenemos prestaciones y tenemos ahí una inversión considerable y para las personas no son importantes esas prestaciones. Bueno, cambiémosla. ¿Cómo descubrir lo que no vemos? Aquí les digo, solo hace falta interesarse intencionada y frecuentemente por cómo se siente la gente y comprometernos a hacer un seguimiento. Porque si simplemente les preguntamos, ¿cómo te sientes? Oye, pues no me siento a gusto, no me gusta esto y esto, y no hacemos nada, a lo largo del tiempo va a perder peso, ¿no? Y ya las personas posiblemente llegas y le preguntas y ya te va a decir, todo bien. Porque al final de cuentas ya te dijeron, ya te expresaron
y no hubo ningún cambio. Entonces hay que ser muy responsables de que si vamos a preguntar es porque vamos a llevar algo a la acción. No digo que todo lo que nos pidan los colaboradores lo vamos a poder hacer, posiblemente no, pero algunas cosas las vamos a comenzar a hacer y los colaboradores por supuesto que ven ese cambio. Y cuando el colaborador ve que le interesa la organización, entonces el colaborador se interesa también por la organización. ¿Cómo prevenirlo? Mantener un estilo de vida saludable. Eso es en cuestión personal y en cuestión laboral, porque profesionalmente sí cada uno de nosotros podemos propiciar que todo esto suceda, ¿no? Con diferentes programas. Yo he conocido empresas en donde tienen nutriólogo y quien guste va y hacen campañas de salud y diferentes cosas. Con eso ya tenemos cubierto un primer punto. Ayudarle al colaborador a que sepa que es una vida saludable, a que tenga un estilo saludable. La satisfacción dentro del lugar de trabajo la podemos hacer con muchas cosas. Podemos tener un horario flexible, podemos mantener un programa de home office, que ciertos días estén en la oficina, que ciertos días estén en su domicilio. El apoyo personal y social. ¿Estamos presentes como organización en los momentos más importantes de un colaborador? ¿O simplemente es pues que me pida permiso y yo se lo doy? Pero ¿qué apoyo le muestras? Si, por ejemplo, fallece algún familiar que él quería mucho, que él era muy cercano, ¿qué tipo de acompañamiento das? Que existan comunicaciones que sean abiertas. Es decir, te pregunto porque me interesa. ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedo modificar? ¿Cómo podemos cambiar esto que nos está pasando? Etcétera, etcétera. Y tener la responsabilidad de estar también abiertos a lo que el colaborador nos pueda decir y poder actuar a beneficio de todos, del colaborador y de la organización. Mejorar la organización personal. Muchos colaboradores se estresan porque no saben cómo organizarse. Entonces, pagamos un curso, yo lo sé hacer, yo le ayudo, me le pego a lo mejor 1, 2, 3 días, una semana, dependiendo de la posición y dependiendo qué tanto se necesite organizar, pero que el empleado sí vea una red de apoyo dentro de la empresa. Desarrollar las habilidades profesionales. Esto mucho lo hacemos con el tema de los cursos, pero también, ¿por qué no, si el trabajo lo permite, decir, bueno, a ver, fulanito, ¿tú qué haces? Un tema en esta máquina que es diferente al proceso de la máquina de enfrente, ¿por qué no te avientas una plática con los muchachos para que les expliques la importancia de tu proceso, cómo es diferente a lo de ellos? Entonces también comenzamos a permear una cultura organizacional muy distinta a la que yo solo tengo que hacer lo que a mí me toca y si puedo menos, ¿no? Respetar también el horario de trabajo, eso es sumamente importante, llevar nuestros equipos de trabajo al alto desempeño, en donde incluso y si se pudiera, no regirnos por un horario laboral, sino regirnos por objetivos. El objetivo es sacar esta producción, ya la sacamos, no tenemos nada que hacer, ya nos validó calidad, ya el producto está en almacén para embarcarse y entregársele al cliente, ya nos podemos retirar. Capacitar y delegar funciones. Lo que les decía, cargamos mucho a los líderes o a las personas que vemos con competencias. Más bien tenemos que voltear y desarrollar a las personas de más abajo. También pueden tener un crecimiento. Si la empresa crece, yo subo al líder y subo a la otra persona a la posición que tenía el líder. Y eso puede ser también una gran prestación dentro de las organizaciones. Cuidar y respetar los espacios familiares. Si la persona me pidió un día de vacaciones, por lo que sea, no tengo que saber para qué me lo pidió. Respetar esa parte. Si la persona ya salió, está en su tiempo personal, lo que esté haciendo con su familia, él solo, como sea, es un espacio sumamente importante para la gente y hay que respetarlo
igual que como queremos que las personas respeten el tiempo que están en la empresa. Porque si ven a alguna persona, y vuelvo al tema de la producción, en la línea de producción con el celular, le vamos a llamar la atención, ¿cierto? Le vamos a decir, te estás poniendo en riesgo, hay que poner atención en cómo va el proceso. Igual también nosotros respetemos esa parte tan personal del empleado. Escuchar a las personas, ya lo tocamos en varias diapositivas anteriores, y automatizar lo más que se pueda. Si yo tengo una persona que no sabe de Excel y que necesita el Excel, la capacito. Y cuando hablo de capacitar, no necesariamente tiene que ser pago para que un externo lo capacite. Si yo o algún compañero de la persona sabe de Excel, a ver, vamos enseñándole, ¿no? Primeramente, a que pueda operar de manera autónoma los archivos que ya tiene. Y en segunda instancia, que sepa cómo generar un archivo desde cero que sea lo suficientemente capaz de poderle automatizar los tiempos. Hasta aquí es la parte que yo preparé de presentación. Podemos abrir entonces ya la parte del chat, preguntas y respuestas. Voy a empezar así como las tengo por orden. César nos pregunta, ¿las empresas deberían brindar educación financiera como estrategia para prevenir el burnout? Si pudieran, deber es otra cosa, deber es como una obligación. Yo lo que sí creo es que tenemos que detectar qué sucede en la organización. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor en la de César, que nos hace específicamente esta pregunta, es un tema, la cuestión del dinero. Sí tenemos que tener como personas una educación financiera, porque es una realidad que el mexicano, mientras más gana, más gasta. Y siempre está estresado por el tema del dinero, pero yo sí considero que es más un tema de mala administración a un tema de que la empresa tenga que estar aumente y aumente los sueldos, ¿no? Entonces, César, sí hay que identificar qué es lo que sucede y si dentro de la organización a la que tú perteneces ese es un tema, entonces la empresa sí sería muy bueno que tuviera una parte de educación financiera para poderles ayudar a resarcir ese punto, ¿no? Aquí hay otra pregunta, ¿qué pasa si yo trabajador no me alineo a los valores de la empresa? ¿Qué opciones se tendría? Siempre para mí, y esa es una cuestión muy personal, es expresarlo, ¿no? Porque son los valores escritos, no creo, más bien son los valores que las personas, representan dentro de la organización, ¿no? La empresa puede tener valores muy buenos, pero nadie los vive, nadie me los transmite. Entonces, yo sí creo que es bueno siempre, me acerco, hablo. Si veo algún cambio del que yo espero, perfecto. Si no lo veo, pues me voy. ¿Sí me entienden? No hay que, yo sí creo mucho en que no hay que transgredir nuestros valores personales por pertenecer a ningún círculo, a ninguna organización, a nada. Hay otra pregunta aquí. ¿Existe alguna técnica para que el área de recursos humanos pueda detectar estos síntomas? Hace poco, en una dependencia gubernamental, uno de los colaboradores que ya tenía mucho tiempo fue ignorado y se suicidó. ¿Cómo puedes detectarlo? Se supone que la norma 035 nos tiene que ayudar con eso, porque incluso el resultado final de la norma 035 te arroja a quién debes de mandar atención psicológica y te lo obliga. Pero ¿qué pasa cuando la persona miente? Porque pues yo puedo querer que no se den cuenta y lo puedo hacer. Lo lleno a modo de que no se den cuenta. Aquí es muy importante mantener una comunicación saludable, pero toda la organización, porque recursos humanos puede o no puede estar en contacto con todas las personas y tendemos mucho a todo el tema que tenga que ver con personas, depresión, estrés, burnout, todo, designárselo a recursos humanos. Pero ¿qué pasa con el líder de esa persona?
¿Qué pasa con los compañeros de esa persona? ¿Tenemos suficientes canales de comunicación abiertos dentro de la organización? Porque hay personas que pueden querer expresarlo, pero dicen, híjole, es que no quiero que sepan que soy yo. Y pues a fuerzas tengo que ir y sentarme y hablar con la de recursos humanos y es un tema que me cuesta mucho trabajo y que no quiero hablar, pero quiero pedir ayuda. Entonces, puedes poner un tema que sea confidencial, un correo, algo que sea escrito que el empleado vaya y deposite ahí. Puedes hacer una red de apoyo con los colaboradores, puedes capacitar a los líderes y darles como una lista. Oye, si ves que el empleado está cabeceando, que el empleado pues era diferente y cambió su personalidad, a lo mejor que hablaba mucho y que ahorita es muy retraído, hay que prestar ojo. Y a lo mejor no le dejas la responsabilidad como recursos humanos al líder, simplemente sí le dejas la responsabilidad de que te informe. Y tú tendrás que tener como recursos humanos un plan de acción. ¿Qué voy a hacer con aquellas personas que me reporten? ¿Hay la suficiente apertura dentro de la organización o la suficiente aceptación para que tú vayas con el empleado directamente y le preguntes? O puedas hacer un programa psicológico y digas, la psicóloga, yo voy a tener aquí una psicóloga todos los miércoles, dependiendo del tamaño de la organización. Quien guste puede ir a atención, estos horarios ya están ocupados y tú ni siquiera saber qué colaborador es, que solo lo sepa la psicóloga para darle esa privacidad y esa confianza al colaborador. Espero estar sí respondiendo de manera adecuada a sus preguntas, si no me pueden comentar si algo no abarqué. Aquí hay otra pregunta bajo la premisa de encontrar tu vocación y jamás tendrás que trabajar. ¿Existirá el burnout en este tipo de profesionales? Híjole, no lo sé, ¿eh? O sea, yo no sé si realmente hay alguna persona que diga, esta es mi vocación y no trabajo. Yo en lo personal no conozco una sola. Yo creo que cualquier actividad, cualquiera, puede tener algún tipo de estrés. Yo creo que estar libres de estrés es imposible. Es una creencia mía. Posiblemente alguien por ahí me diga, oye, yo sí, jamás me estreso, jamás me siento ansioso, vivo súper feliz. Yo no lo creo, Daniel, pero sí es una respuesta muy personal, muy particular. No lo sé. En situaciones que no se encuentra mejora en el personal, variación de actividades, terapia psicológica, a ver, por aquí creo que me la complementó. Disminución en la carga de trabajo, pero aún así no mejora y habla abiertamente de su insatisfacción laboral. ¿Qué hacer con esa persona? Híjole, realmente, y va en los dos sentidos. Si como colaborador, la empresa en la que estás, ya hablaste, ya hiciste, ya moviste, ya deshiciste, ya no puedes ir más arriba porque ya llegaste hasta la posición jerárquica más alta y no ves cambios y eso no te llena, por salud mental, muévete de ahí. Como empresa, si ya moviste, ya hiciste, deshiciste, está todo, hiciste todo lo que está dentro de la organización y aún así no puedes tener conforme a un colaborador, ayúdale a abrir otras puertas. Otras puertas, a lo mejor en la misma empresa, en otro departamento, tal vez en otra empresa. ¿Por qué? Porque un colaborador inconforme nunca va a poder dar un buen trabajo, nunca va a poder hacer un buen resultado, porque somos seres humanos y obviamente estamos cargados de emoción. Creo que ya no hay más preguntas. Leí todas. ¿Ya? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Está abierta aquí el chat.
Sí hay una más. Dice aquí una persona, en mi caso la empresa donde laboro no cuenta con un área psicológica y mucho menos un personal adecuado en recursos humanos. Yo como empleado, ¿cómo afrontar el burnout a causa de hacer un trabajo doble? Y mis compañeros hacer menos y ganar igual. En lo personal, Daniel, lo primero sería para mí, como te lo había comentado en la pregunta que me hiciste anteriormente, hablar de tu inconformidad. Si ya la hablaste, sí hay una responsabilidad personal. Si detectamos ya que, ay, oye, pues el burnout me dice que son 20 síntomas y de 20 síntomas tengo 15. Obviamente, hacer una atención psicológica. Si la empresa no lo tiene, yo sí creo también como psicóloga que sí soy responsable de mi persona y entonces yo lo hago. Si aún hablando y aún teniendo un seguimiento en terapia, no te sientes cómodo, mi recomendación también es sal de ahí, ¿sí? El trabajo es muy importante, es sumamente importante, es un pilar básico para todas las personas. Pero si ganamos lo que queremos, el número, la cantidad que ustedes le quieran poner a eso, pero mi salud mental, física, emocional se está viendo perjudicada, esto no es equilibrio, esto no embona, no hay nada, no hay ninguna cantidad que te vaya a poder pagar tu salud mental, tu tranquilidad y tu paz. Entonces, como persona y como psicóloga, sí sería esa mi recomendación. Obviamente, no les estoy diciendo a la primera sálganse, les estoy diciendo traten, hablen, pertenezcan, intenten. Pero si ustedes consideran, ya hice todo y aún así está pasando esto y sigue pasando esto, pues yo no le veo otra opción. Acercarse a hablar con sus jefes es importante porque muchas de las ocasiones los colaboradores no se atreven a acercarse y decir, oye, pues Sofía, como que me estás cargando mucho la mano, ¿no? ¿No te parece? Y a lo mejor Sofía dice, oye, sí, tienes razón, pero fíjate que mi plan es este. ¿Cómo ves? ¿Te sirve? ¿Te ayuda? ¿Me ayudas? Y a lo mejor dicen, ah, sí, o sea, esa parte yo no la estaba contemplando porque me quedo con lo mío. Cuando no hablo con la contraparte, me voy a quedar con mi idea y posiblemente no es la verdad absoluta. Entonces, hablar, si no convence, trabajarlo en terapia, si sigue sin convencer, buscar tu estabilidad. Puede aplicar, que si puedo platicar un poco acerca de los canales de denuncia, sí. Hay muchas empresas que lo tienen. Sé que también hay muchas otras que aún no lo tienen. Es importante que exista una línea de denuncia anónima para los colaboradores. Y depende de cómo sea tu organización. Si tienes obviamente mayormente personal operativo, aunque ahorita, bueno, los operativos también le hayan súper bien a la tecnología. Yo la verdad no soy muy buena en tecnología, pero si su empresa es muy grande, traten de abrir varios canales. Uno que sea por correo electrónico, uno que sea de manera física y tengan mucho cuidado con quién va a estar revisando esa información. Porque si va a ser una persona que no le va a dar seguimiento o que, ay, bueno, pues como que va a ser selectiva, ¿no? De, este sí lo paso, este como que no conviene tanto, este sí, hay que ser muy selectivos en quién va a operar esos sistemas, porque se puede viciar. Si yo abro un canal de comunicación y no hay una respuesta, no les va a funcionar para lo que realmente es, que es que el colaborador sienta una apertura y un apoyo. Entonces, sí hay que tener mucha responsabilidad. ¿Te respondo tu pregunta? ¿Sí queda cubierta la duda? Y no sé si también alguien tenga algo más. Ah, no, sí tengo más. He notado que a un compañero le están dando demasiadas responsabilidades. ¿Lo puedo comentar con algún jefe?
Por supuesto que sí. Sí creo yo también, chicos, que como personas, ya dejemos de fuera lo profesional, como persona, yo sí tengo responsabilidad con mi compañero, no solo es responsabilidad como del jefe. Y hay que cuidar obviamente las formas, los modos, con quién lo decimos, en qué momento, de qué manera, pero sí lo podemos hacer, cuidando también y conociendo su organización. Sí, porque me encantaría decir que todo es así de sencillo y todo es así de bonito y se van a acercar y todo el mundo los va a escuchar y que aparte les va a dar solución. Posiblemente va a haber organizaciones en donde no suceda, pero que al menos no quede de su parte. Yo estoy viendo que mi compañero pues tiene días que lo veo ahí sentado y está llorando, ¿no? Y yo ya me acerqué y no me dice, y tengo una preocupación real por él, bueno, ¿con quién acudo, no? Yo veo dentro de la organización, posiblemente ni siquiera recursos humanos, ¿no? Posiblemente hay otro jefe que es como el buena onda de la oficina, como que el que tiene mucha sinergia con la gente. Bueno, me acerco con él, oye, veo esto y como que me preocupa y cómo lo podemos ayudar. Una vez que está quemado un colaborador y vive todos los síntomas, a dónde enviarlo o cómo ayudarle. Siempre tenemos que seguir dos programas a la par. Uno, como organización, qué cambios vamos a hacer. Y dos, darle una atención al colaborador, que la mayoría de las veces va a ser con un psicólogo, y hay que respetar también, porque hay gente que aún sigue sin creer en la terapia y que no va a querer ir y no lo podemos obligar. En ese caso correríamos la parte de la organización. Como organización, a mí me compete esto: ofrecerle la atención psicológica. No la quiere tomar, no lo voy a obligar. Yo ya hice mi responsabilidad y estar hablando con ese colaborador. ¿Cómo te puedo ayudar? Y tratar pues de motivarlo, de empujarlo al cambio de manera interna. Aquí dice, la aplicación de la norma 035 es para la prevención de riesgos psicológicos. La empresa no está obligada a contratar psicólogo. También la aplicación de la norma 030, prevención de enfermedades y detección de ellas. Un doctor también es parte del diagnóstico porque también se refleja en la salud. Sí, claro, después en ciertos tamaños de organización, después de superar ciertos colaboradores, ya te obliga a tener un médico dentro de la organización. La norma 035 no te obliga a tener un psicólogo, sí te obliga a enviar a una terapia. O sea, no lo tienes que tener ahí, simplemente tú ves cómo lo vas a acomodar, ¿no? Yo del tiempo del trabajo le doy tiempo al colaborador para que vaya y se atienda, o hago un convenio con un psicólogo y ciertos días viene a la organización, pero sí hay que darle una atención a las personas específicamente que la norma 035 te arroje como necesidad de atención psicológica. Aquí me dicen por qué piensa que las empresas no le dan el debido interés al área de recursos humanos si es la base para que funcione correctamente una empresa. No le quieren invertir lo necesario. No son todas las empresas, obviamente no caemos en generalizar. No todas las empresas le dan el peso a recursos humanos. Creo yo, desde mi experiencia, desde las empresas que he podido ayudar como en esta transición, que como no ven un recurso palpable en recursos humanos, hay un tema como de, en vez de generarme algo positivo, me genera gasto. Desde mi percepción, desde las empresas a las que yo he ayudado a hacer departamentos de recursos humanos o con las que he tenido cercanía, yo veo mucho esta mentalidad. Se supone que con la norma 035 el tema del burnout debería de salir a flote en los cuestionarios. Sí debería, pero yo sigo viendo mucho miedo en los empleados, mucho miedo de decir las cosas. Me aplican un cuestionario de clima laboral y, híjole, no,
no vaya a tomar represalias mi jefe, entonces yo mejor a todo le pongo que bien y me quito de problemas, ¿no? Entonces, sí es una responsabilidad también personal, poder poner ahí lo que realmente está pasando. En el caso que mencionó, cómo poder apoyar a los demás compañeros que están bajo el yugo de exceso de responsabilidad. No vamos a poder rescatar o salvar a todo el mundo, si vamos a tratar de ayudar a quien decidan ustedes ayudar, ¿no? ¿De qué manera? Creo que no puedo abarcar como todas las posibilidades porque nos tendríamos que ir muy específicamente por organización, por cultura, por el tipo de personas que existen, por qué puestos están dentro de la organización, pero traten de buscar a la persona que ustedes digan, esta persona al menos va a intentar hacer algo. Si no lo puede resolver, si no le va a poder solucionar, lo va a intentar y ese intentar ya dice mucho. Yo creo en lo particular que el trabajo en equipo es hacer lo que me corresponde en el tiempo que me corresponde, de la manera que me corresponde. Porque mucho se vició el tema de trabajo en equipo, en donde trabajo en el equipo era, yo ya terminé mi trabajo, te ayudo a hacer el tuyo. Y realmente, y contéstenselo ustedes, ¿quién de ustedes tiene tiempo de sobra en su trabajo? Realmente no, o sea, la vida va así, las empresas van así, las cargas de trabajo están llenas para que cada uno de los colaboradores hagan lo suyo, ¿sí? Cuando vemos entonces que le avientan 2 puestos a uno solo y decimos 2 por 1, pues también hay que levantar la mano, porque sí lo podemos hacer. A lo mejor alguna posición no tiene tanta carga de trabajo, tiene ciertos tiempos muertos. Ah, bueno, y esta otra posición también. ¿Las puedo conjuntar? Sí. ¿Qué habilidades le voy a dar al colaborador? ¿No? ¿Qué va a necesitar? ¿Qué es lo que va a hacer? A lo mejor el curso de Excel que les decía, a lo mejor un tema de redacción, a lo mejor un tema de que escriba de manera veloz en la computadora, porque pues va a tener que estar mandando muchos correos. ¿Sí? O sea, tenemos una responsabilidad, no simplemente decir, Daniel es súper bueno en lo que hace, le voy a cargar la chamba, pero así nada más, pues que le haga como él pueda porque me ha demostrado que puede. En mi planta tenemos una línea 01800, sirve como este canal de comunicación. Sí, sí sirve. Obviamente, mientras más grandes sean las empresas, tienen más recursos y pueden hacer más cosas, pero aunque seamos empresas pequeñas, con pocos recursos o con poco presupuesto, siempre va a haber algo que podemos hacer para escuchar al empleado. En mi planta se tiene una psicóloga desde hace un mes por la norma 035. ¿Cómo se debe llevar el registro para alguna auditoría de la Secretaría del Trabajo? Tienes que tener los resultados del cuestionario. La norma no es anónima como el clima laboral. Sí tienen que poner nombre, puesto y área y resguardar esos resultados en las manos que la empresa designe. Puede ser recursos humanos, si tiene una psicóloga, puede ser la psicóloga. Ahí sí la norma no dice las tiene que tener esta persona. Obviamente, internamente sí tienen que cuidar que la persona sea confiable, que no ande divulgando la información. Y en el tema de la psicóloga específicamente, obviamente tiene que estar titulada, tener su cédula, llevar un expediente del colaborador, del seguimiento. Iniciamos la sesión. La secretaría no te va a pedir, oye, ¿qué trataste en sesión? Simplemente te va a pedir la cédula de la psicóloga y que le demuestres que le estás dando seguimiento a las personas que ahí te dijo el resultado del cuestionario. Tenemos 3 minutos más para cerrar la sesión. Voy a leer la mayor número de preguntas que pueda abarcar. Ya no, nomás me quedan como 2, creo. ¿Qué hacer si uno de tus colaboradores te marca en medio de un ataque de ansiedad? ¿Qué decirle? Híjole, sí es bien complejo. Si no están ustedes capacitados para hacerlo, es decir, no son psicólogos o son psicólogos, pero nunca han ejercido como el tema
el tema clínico, de verdad, denle el número del psicólogo si lo tienen en su organización. Dile, espérame, dame un segundo y déjame, te busco un número de alguien que te pueda ayudar. Porque muchas de las ocasiones, tratando de ayudar a alguien con la mejor intención, no tenemos el conocimiento de cómo lo puede tomar la persona, de qué decirle, ¿no? A mí me pasó y les comparto una experiencia cuando yo estaba estudiando. Yo daba mis prácticas profesionales en terapia clínica en una secundaria. Y en esa secundaria lo que hicieron fue hacerme un grupo con aquellos chicos que eran para la secundaria los más conflictivos. Y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de darles mi número de teléfono. Y una persona literalmente me marcó en la noche, era una chica, me dijo que alguien la acababa de abusar sexualmente. Yo no supe qué hacer, no le dije nada, o sea, no le dije, haz esto, haz aquello, simplemente le dije, dame un minuto, sí te voy a ayudar, permíteme. ¿Qué hice? Hablarle a la persona que me asesoraba en mis prácticas, ¿no? Maestra, está pasando esto, ¿qué hago? Dale mi número de teléfono. Le di el número de teléfono y ella le ayudó. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de hasta dónde realmente, profesionalmente, podemos ayudar a alguien. Porque muchas veces, tratando de decir algo positivo, no sabemos qué está viviendo la persona, no sabemos cómo lo va a tomar y puede ser contraproducente. ¿La norma solo aplica para instituciones privadas? No. La norma aplica para cualquier centro de trabajo. Y un área gubernamental sí es un centro de trabajo, porque se concentran colaboradores dentro de ella. Sí debiera de aplicarse. Y bueno, aquí nada más hay un comentario. Como trabajador, sí hay temor a represalias. Sí. Sí, la verdad es que tristemente sigue pasando. Traten, o sea, si no tienen ustedes un alcance de hacer un cambio disruptivo o de raíz, siempre sí creo que hay una responsabilidad de externar y de tratar de cambiar lo que podemos cambiar, ¿no? Y si no podemos, buscar lo mejor para nosotros. Simplemente, si puede dar respuesta a todas estas preguntas que salieron aquí en el chat. Es la 1 de la tarde. Damos por finalizado el webinar. De mi parte, agradecerles muchísimo su presencia, su estadía, su participación. Sin ustedes, pues este webinar no puede ser posible. Muchas gracias, mucho gusto y hasta la próxima.